demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Padre Creador, y por la tarde las flores cantan las alabanzas al Padre Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días, Padre. Bienvenidos para celebrar en este día esta Sagrada Eucaristía, expresión del encuentro amoroso con Dios, que se hace celebración para nosotros, que se hace alimento y que se nos da como consejero a través de la palabra que nos regala. Les invito para que oremos en esta santa celebración por nuestro hermano Delfín Morales, al cumplir 6 meses de su Pascua. Nos unimos a la intención de Héctor José Camelo. Hermanos, en este día la Iglesia nos invita también a recordar la memoria de San Bruno, presbítero, fundador de la comunidad de los monjes cartujos, que suscitó en la Iglesia una experiencia de profunda radicalidad de la vivencia del Evangelio. Por eso el color blanco, para recordar la santidad de este sacerdote virtuoso de nuestra fe católica. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Digamos juntos con arrepentimiento: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que llamaste a San Bruno para que te sirviera en la soledad, concédenos por su intercesión que en medio de las vicisitudes de este mundo nos dediquemos enteramente a ti, y dígnate acoger en tu reino a nuestro hermano Delfín Morales, por quien te ofrecemos este sacrificio de amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y escuchemos atentos. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no sorprende que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por amor a Cristo. Y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos os turban para volver al revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien os predica un evangelio distinto del que hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito. Si algo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Ni siquiera agrado a los hombres. ¿No sería servidor de Cristo? Os notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni he aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo corazón. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Doy gracias al Señor de todo corazón. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos los preceptos merecen confianza, son estables para siempre, jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. Doy gracias al Señor de todo corazón. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Doy gracias al Señor de todo corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida.
Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Así sea. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Los invito a reflexionar en 4 breves punticos. Espero no dormirlos a esta hora de la mañana. Primero, la lectura primera que escuchamos en la epístola de San Pablo a los Gálatas, donde San Pablo quiere tocar la campana de atención a su comunidad, a los Gálatas, porque parece que han resultado charlatanes anunciando un evangelio distinto, y por eso San Pablo va a expresar una frase fuerte. Pues bien, si a alguien les predica un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea por nosotros mismos o por un ángel del cielo, sea maldito. Es una palabra bastante fuerte, ¿no? Que nos invita a nosotros a estar pendientes de a quién escuchamos la predicación del evangelio. San Pablo es muy inteligente. Recordemos que San Pablo no era cualquier charlatán por ahí. San Pablo, de quien es autor de 14 cartas en el Nuevo Testamento, tenía ciudadanía romana, tenía ciudadanía judía, pertenecía al partido de los fariseos, de tal manera que era un hombre muy estudioso, muy influyente, muy inteligente, muy sabio. Y en otra parte de sus cartas dice: el demonio también se viste de ángel de luz. Así es que de alguna manera nos invita a estar pendientes acerca de quién nos predica el evangelio, y si el evangelio que se nos predica sí está de acuerdo con la voluntad de Dios, o si tal vez debemos estar atentos para mirar dónde hallamos las verdaderas fuentes del conocimiento de la Sagrada Escritura. Dejemos este primer punto ahí, el toque de campana que nos da San Pablo para estar muy atentos a la hora de escuchar el evangelio y de estar tan inteligentes para mirar quién nos está predicando el evangelio. Segundo puntico que descubrimos: te doy gracias al Señor de todo corazón. Era la respuesta que dábamos al Salmo. Estamos recordando a un hermano nuestro que fue bautizado, que fue creyente, a don Delfín, ¿verdad? ¿Sí o no? Y estamos ofreciendo la Eucaristía por él, pidiéndole a nuestro Señor que escuche nuestra oración como iglesia peregrina, que se digne perdonarle sus pecados, que le ofrecemos este sacrificio por su purificación y para que pueda tener el gozo de contemplar la luz de tu rostro. Y por eso también la celebración de la Eucaristía ha de ser
una acción de gracias que damos a Dios de todo corazón por Él, pidiendo por Él y al mismo tiempo pidiendo por nosotros para que seamos bendecidos por su gracia y por su amor. En tercer lugar, el Evangelio de San Lucas en este día nos presenta entonces un relato acerca de un letrado que le pregunta al Señor, primero, para ponerlo a prueba, segundo, para dárselas de muy sabio y al mismo tiempo tal vez tratar de hacer en descarte al mismo Señor. Le pregunta sobre el prójimo. Nosotros seguramente ya por nuestra catequesis, por nuestro camino de cristianos, sabemos muy bien quién es nuestro prójimo. Sabemos perfectamente que con el prójimo necesitado debemos tener actitudes de caridad, de hermandad, de fraternidad. Sin embargo, el contexto en el que este letrado le está preguntando a Jesús, como ya hemos dicho, es para tentarlo y para quedar él como un hombre que busca sabiduría. Pero Jesús, que tiene, como siempre hemos dicho, una pedagogía extraordinaria, Jesús se vale de una historia, de una pequeña historia de un hombre, ya la escuchamos en el Evangelio, no voy a repetirla, solo quiero que traigamos a colación algunos de los elementos que nombra el Evangelio. Primero, 3 fueron los que pasaron por cerca de aquel pobre hombre que fue apedreado y apaleado en el camino, ¿cierto? Un sacerdote, un levita y un samaritano. Se esperaba de los 2 primeros que hubiese una actitud de misericordia y no la hubo. Bueno, pero ¿por qué Jesús le da a los sacerdotes así de duro? Porque puso a los sacerdotes, al sacerdote y al levita, que también hace parte de los ministros del culto, los puso ahí de que no hicieron nada. ¿Por qué Jesús critica un poco la élite sacerdotal judía? Porque recordemos que para los tiempos de Jesús, el sacerdocio judío se ha corrompido. Recordemos que Caifás, el sumo sacerdote, en los textos del Evangelio aparece más como juez que como sacerdote. Entonces, por eso Jesús, de alguna manera, utiliza la figura de aquellos que estaban encargados del culto judío para decirles, por ahí no es, un jaloncito de orejas, ¿no? La caridad no va por allá, tú no debes estar por allá, este es el camino que debes tomar de la caridad. Es desde esa perspectiva que Jesús toma como ejemplo, en primer lugar, al sacerdote y en segundo lugar al levita, que eran personajes encargados del culto judío. Y finalmente coloca en tercer lugar ¿a quién? ¿A un qué? A un samaritano. ¿Recuerdan quiénes eran los samaritanos? Eran enemigos de los judíos. A los samaritanos se les tenía que esos condenados ya no tenían perdón de Dios, que esos eran unos sinvergüenzas impuros. Y sin embargo, mire cómo Jesús se vale de coger a uno de esos que ya no contaba y lo coloca como ejemplo de virtud, como ejemplo de que sí le duele el dolor de la otra persona, como ejemplo de que además de dolerle, miren las actitudes que tiene. Se baja de su propia cabalgadura, monta, colocándose en peligro de parar en un camino a que lo cogieran a él también y le dieran. Sin embargo, el samaritano no le interesa, simplemente se baja de su cabalgadura, lo coge, lo limpia, lo venda, lo lleva, le echa vino, le echa, ¿qué más? No, aceite y después le da plata, bueno, todo eso. Esos signos son muy bonitos. ¿Se está escuchando bien o no? Bueno, esos signos que nosotros descubrimos allí en el Evangelio de este día, en esta parábola del buen samaritano, expresan de suyo todo el misterio crístico. San Pablo, en una de sus cartas, en un himno muy hermoso, dice en los Filipenses que Cristo, lo leíamos, lo proclamábamos hace 8 días en el domingo,
a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se anonadó, se bajó como un hombre cualquiera. Pues bien, eso de que el samaritano se bajó del caballo está significando de alguna manera el que Cristo, siendo Dios, se bajó de su condición de Dios y se hizo uno de nosotros para sanarnos, y que cuando Él asume la muerte está asumiendo una actitud de médico que nos cura, que nos venda, y que cuando Él utiliza vino y aceite, ¿se acuerdan qué significa el vino y el aceite? El aceite significa curación, alivio, esperanza, y el vino significa fiesta, alegría, gozo. Pues miren que Jesús definitivamente no escatima amor por nosotros, y viéndonos en la indigencia del pecado, utiliza todos los medios posibles para regalarnos su perdón, su alegría, su consuelo, su esperanza, su acogida de nuevo a su casa, a sus brazos, a su amor. Y como por si fuera poco, dejó al posadero. ¿Qué le dio al posadero? La recomendación de que cuide de él. Te doy 2 monedas y si gastas más, cuando yo vuelva te pago. ¿Cuál es el posadero y cuál es la posada? La posada es la iglesia que Cristo dejó para que nosotros encontremos alivio en los sacramentos. ¿Se imaginaban ese significado? La posada es la iglesia que Cristo dejó. Cristo hubiera podido venir, claro, pero si Cristo no hubiera pensado en una iglesia, en una comunidad de fe que mantuviera viva su palabra, la celebración, la presencia viva de Jesús, habría pasado como tantos y tantos grupos en la historia de la humanidad. Surgieron muy bonitos, se murieron los que los fundaron y se acabaron. Pero miren que Jesús pensó en fundar una posada, en fundar una iglesia, para que en ella encontráramos alivio, sosiego, perdón. Y fuera de eso, al posadero le promete que si cuida bien de aquel malherido a quien coloca en sus manos, será recompensado a su vuelta. Recordemos que nuestra teología está en perspectiva de la segunda venida del Señor, ¿cierto? De la parusía de Cristo. Pues bien, a quienes vivamos bien nuestro compromiso en la iglesia, no solamente a los sacerdotes, sino a todo fiel cristiano que practica la caridad con el necesitado, recordemos que también la promesa vale para todos. Cuida bien de mis hermanos, que a mi vuelta yo te lo pagaré. ¿Cómo les parece el significado del Evangelio de hoy? Que el Señor nos ayude a vivir en su amor, en su alegría, y que nos permita redescubrir cada día estas maravillosas riquezas del Evangelio. Amén. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todos te ofrecemos para unirnos a ti, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida
es nuestra vida. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda Amén. su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas el sacrificio que te presentamos por la salvación de tu pueblo, para que por él y por la intercesión de San Bruno, cuya memoria hoy recordamos, podamos huir de las seducciones del pecado y acercarnos a la felicidad celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse en este día con la fiesta de San Bruno, presbítero, que la fortaleces con el ejemplo y la radicalidad de su vida cristiana, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros como buen samaritano, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad
y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento más grande de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis Felipe, y todos los pastores, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestro hermano Delfín Morales, a quien llamaste hace 6 meses de este mundo a tu presencia, y de todos los que se han dormido en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos, te rogamos, a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Bruno, presbítero y fundador, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la enseñanza de nuestro divino Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo pudiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos los bienes dejase a los pobres y mi cuerpo y el fuego quisiera inmolar, todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor. Aunque yo desvelase los grandes misterios y mi fe las montañas pudiera encontrar, no tendría valor ni me sirve de nada si me falta el amor. Si me falta el amor,
me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. Oremos. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, para que fortalecidos con la protección de San Bruno, sacerdote y fundador, por este sacramento que tu sabiduría nos da, vivamos con justa moderación, y dígnate conceder el perdón de sus culpas y la contemplación de tu gloria a nuestro hermano Delfín, por quien te hemos ofrecido este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. Nuestro hermano Delfín y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Para la visita al Campo Santo, allí se encontrarán con el seminarista, quien los acompañará, los asistirá en ese momento de vigilia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y los proteja siempre. En compañía de María Santísima pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios los bendiga, un feliz resto de día, que el Señor los acompañe. Gracias, Padre. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar por el pueblo. Madre nuestra eres tú, Madre nuestra eres tú.